Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios y tenemos un tema que es acerca de cómo permanecer en Cristo a través de la oración. Por esta razón, comencemos el estudio con una oración justamente para que Dios nos dirija al abrir su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, te agradecemos en esta ocasión que tú nos permites venir a ti en oración. Y Señor, pedimos de que tú nos dirijas a través de tu palabra a conocerte mejor, a poder experimentarte a ti en nuestras vidas y que por tu gracia podamos realmente vivir vidas victoriosas, unidas, Señor, a ti y a tu palabra, de tal manera que podamos reflejar ese hermoso carácter de Cristo. Pedimos a Dios que nos acompañes y que lo que estudiemos sea de gran bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a comenzar en esta mañana estudiando acerca de lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Allí en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 7 nos dice: Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Vemos en este versículo algo muy especial, muy hermoso, que es una promesa de Cristo a nosotros. Nos dice aquí de que todo lo que pidamos a Dios, Él nos dará siempre y cuando cumplamos con los requisitos. En realidad, es un requisito que tiene dos partes. Esto es, permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Cuando ambas cosas están en nuestra vida, cuando estamos realmente en esa experiencia, cualquier cosa que pidamos, no importa lo que sea, se nos dará. Esto suena realmente algo bastante inusual y aparentemente es demasiado bueno para ser real, porque Dios nos dice de que todo lo que pidamos, Él nos dará. Pero obviamente esto va contrario o es opuesto a todo lo que el corazón humano naturalmente quiere. Esto quiere decir de que cualquier pedido que se haga en un sentido de egoísmo, en un sentido de beneficio propio y personal, eso no será realmente lo que pediremos a Dios, porque el que está en Cristo, el permanecer en el Señor Jesús y permitir que su palabra permanezca en nosotros, va constantemente a ir en contra de la corriente natural humana, porque Cristo no puede ser cómplice en el ensalzamiento propio, en el orgullo, en la vanagloria. Imagínense ustedes pedir al Señor que te dé un carro nuevo, un carro costoso, un carro lujoso, porque eso es lo que tú quieres hacer, pero eso realmente no es lo que Dios quiere que hagas, porque este tipo de cosas, de alcanzar un carro lujoso, el tener una mejor casa, el tener un mejor trabajo, el tener más dinero, eso únicamente corrompe al corazón humano. Es muy difícil, yo diría casi imposible, de que los seres humanos puedan realmente crecer espiritualmente teniendo multitud de cosas, siendo bendecidos en tal manera que puedan gastarse en deleites, en lujos, en extravagancias que realmente no vienen y no son un reflejo de lo que Dios es. Por eso, recordemos, este concepto de lo que pedimos a Dios tiene que ser sujeto a nosotros estar en Cristo y Él y su palabra, mejor dicho, estar en nosotros. Por eso, te has puesto a pensar tú, ¿qué tipo de experiencia religiosa tienes tú en cuanto a tu vida devocional con el Señor Jesús? ¿Estamos en una condición donde conocemos la palabra de Dios por nosotros mismos? ¿Estudiamos la palabra de Dios, la Santa Biblia, en una forma personal? ¿O simplemente estamos constantemente escuchando buenos temas, seminarios, quizás predicaciones, pero no realmente dedicamos el tiempo para estudiar la palabra de Dios? No sé si es que ese es el caso tuyo, pero si ese es el caso, yo te insto, te animo a que estudies la palabra de Dios por ti mismo. No hay manera de conocer a Dios y que su palabra no permanezca en nosotros si no estamos realmente alimentando nuestra mente justamente con la palabra de Dios. Otra cosa importante también es de que el permanecer en Cristo, el poder realmente permanecer en Él, es cuando estamos meditando en lo que Él hace por nosotros. Por eso, la base de entender cómo permanecer en Cristo es a través del meditar, del pensar, de elevar nuestra mente a la presencia del Señor Jesús a través de la manera como vemos y recordamos lo que Cristo ha dejado escrito. Esto que quizás nos va a ayudar a comprender por qué las oraciones muchas veces no son realmente tan efectivas como deberían ser. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar del Señor Jesús o podemos escuchar su voz o realmente estar en su presencia si yo no he estado alimentándome de lo que Él nos ha dicho? La única manera
de yo poder entrar en una relación de intimidad con Cristo es escuchando, es conociendo su palabra. Por eso Cristo nos dice de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El privilegio nuestro es que hoy podemos nosotros realmente estudiar la palabra de Dios con toda libertad, con toda fortuna de no tener que ser perseguidos o estar puestos en prisión por leer su palabra. Esto nos muestra de que hoy, más que nunca, tenemos disponibilidad, pero el problema está de que nosotros no tomamos el tiempo, no hacemos realmente una pausa en nuestra vida para hacer el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios. Y por eso, cuando hablamos de Cristo, es simplemente una repetición de lo que hemos escuchado, pero no es una experiencia personal nuestra. Cristo quiere que tengamos una experiencia personal. Y esto hará que nuestras oraciones, que nuestras plegarias, que nuestra experiencia sea mucho más enriquecedora, mucho más profunda, como Cristo quiere que sea. Así entonces lograremos entrar en esta dimensión de poder pedir todo lo que realmente sea necesario y Dios hará esa obra por nosotros. Yo no quiero decir de que hay que pedir de acuerdo a lo que uno quiere, porque cuando uno quiere naturalmente como humano, como decíamos, es algo equivocado. Pero cuando estamos realmente en sintonía con el cielo, hemos estado en sintonía con su palabra y su palabra permanece en nosotros, vamos a pedir como Cristo pidió. Y Cristo, cuando pidió, intercedió por sus discípulos, intercedió por sus semejantes, notamos de que Él hizo siempre énfasis en que su amor, su entrega por ellos era lo que más Él deseaba ver, que puedan ellos reflejar su carácter, que puedan ellos realmente aceptar a Dios, aceptar a Cristo y tener la victoria sobre el pecado, poder ser libres del mundo, no participar de la concupiscencia del mundo, no participar de los engaños del mundo, no ser parte del mundo, sino poder ser preservados del mal, ser apartados, ser santificados por la palabra. Y es por esto que quiero compartir con ustedes 2 citas de la pluma inspirada que nos ayudarán a comprender y vislumbrar mejor cómo Dios puede contestar nuestras oraciones y por qué muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas ni son contestadas por el Señor. ¿Qué es lo que previene o evita que entremos en esta comunión con Él, en esta presencia con Cristo? Notemos lo que nos dice en el libro Nuestra elevada vocación, la página 149. Pero diariamente se ofrecen miles de oraciones que Dios no puede contestar. Son oraciones sin fe. Hay oraciones egoístas que proceden de un corazón que oculta ídolos. Hay oraciones petulantes, displicentes, quejosas a causa de las cargas y las preocupaciones de la vida, en lugar de buscar humildemente la gracia que las aliviere. Quienes ofrecen estas peticiones no permanecen en Cristo, no han sometido su voluntad a la voluntad de Dios, no cumplen con la condición de la promesa y ésta no se cumple para ellos. Aquí notamos en esta primera cita por qué muchas oraciones no son contestadas ni escuchadas por Dios, porque son oraciones egoístas, sin ningún tipo de fe, siempre quejándonos de lo que sucede en nuestras vidas y de lo que pasa nos preocupa en la vida temporal. No son realmente oraciones que están reflejadas en la fe en Cristo, en la experiencia de estar sometidos a su voluntad. Pero notemos lo que nos dice la siguiente cita, continuando lo que estábamos leyendo. Los que permanecen en Jesús tienen la seguridad de que Dios los oirá, porque a ellos les complace hacer su voluntad. No ofrecen una oración formal, que es mera palabrería, sino que acuden a Dios con una confianza fervorosa y sencilla, como un hijo a un padre tierno, y derraman ante Él la historia de sus dificultades, temores y pecados, y presentan sus necesidades en el nombre de Jesús. Se retiran de su presencia gozándose en la seguridad del amor perdonador y de la gracia sustentadora. He aquí la diferencia de por qué Dios escucha esta oración, porque realmente vamos a Él para poner delante de Él nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros pecados y pedimos y confiamos en el poder de Dios de darnos el perdón y la victoria sobre ellos. El poder tener una experiencia unida a su palabra y que nos deleitamos en hacer su voluntad. Esto quiere decir de que realmente sentimos gozo en cumplir su ley, en realmente ser cambiados o transformados a otra nueva criatura. Esto quiere decir de que buscamos constantemente en el Señor tener rechazo al pecado, rechazo a la maldad, a lo que corrompe nuestras vidas, y esto hace posible entonces que cuando estemos delante de Dios y su presencia, salgamos con gozo, con alegría, habiendo depositado ante Él nuestras cargas.
Esto es lo que hace que esta promesa de Dios de que lo que pidamos se nos dé, se pueda cumplir, porque vamos a pedir de acuerdo a su voluntad. Y como dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios desea darnos realmente esa experiencia de purificarnos, de limpiarnos, de hacernos criatura suya, un reflejo precioso del carácter de Cristo. Y es por eso que esta mañana es necesaria la oración de que podamos realmente permanecer en Cristo, que podamos pedir de acuerdo a su voluntad para que otros puedan ser transformados también a su imagen y semejanza. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día y espero verte mañana aquí también en Profundizar para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.